En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. El verdadero propósito de la parábola de las 10 vírgenes. En el discurso profético del Monte de los Olivos, en donde Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, sencillamente es para enseñarnos que su iglesia ha de estar siempre despierta, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola la encontramos en Mateo 25, verso 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Veamos a quienes representan esas 10 vírgenes. Muchas iglesias han dado a esta parábola una muy mala interpretación, diciendo que las vírgenes de las que habla Jesús en esta parábola representan a las amigas, la doncella de la esposa, la cual es una burda y total mentira, ya que la parábola dice bien claro que esas 10 vírgenes estaban esperando al esposo que venía de lejos a casarse con ellas. No dice en ninguna parte que fueran amigas de la esposa, y si así fuera, ¿en dónde está la esposa? También es de mucha importancia saber que cuando se arreglaba una boda, la costumbre judía era que después del compromiso, el novio volvía a la casa de su padre y preparaba el lugar en el que viviría con su esposa
y la preparación duraba por lo general un año. El novio no sabía cuándo regresaría. Cuando el padre veía que todo estaba preparado, autorizaba que fuera a buscar a la novia, no sin antes comunicarle a la futura esposa el día que el novio volvería, pero sin darle una hora específica. Aunque regularmente era antes de la medianoche, aunque podía ser también en cualquier momento, llegada la noche. Por eso es que la futura esposa tenía que estar preparada y esperar la llegada del esposo. Ahora, lo que hizo Jesús es simplemente tomar como ilustración una boda polígama que era algo muy común en el pueblo de Israel para enseñar una gran verdad espiritual. El esposo regresaba para casarse con las 10 vírgenes, pero al final se casa solo con 5, las cuales entran con él en sus aposentos. Pero vamos a estudiar más profundamente dicha parábola de Jesús. Aquí tenemos las dos clases de personas que declaran que están esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura, y las lámparas representan la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. 1 Samuel 6:3 y Zacarías 4:1 al 14. Ahora veamos que entre estas 10 vírgenes parecía no haber diferencia alguna entre ellas, y la verdad es que esto ocurre con las 5 de las 10 vírgenes, que es precisamente lo que ocurre hoy en nuestros días en las iglesias. Tienen el conocimiento de las Escrituras, han oído el mensaje de Cristo y esperan confiadamente en su venida, pero sin estar debidamente preparadas para su regreso. En esta parábola de las 10 vírgenes hay un tiempo determinado en donde la fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos cristianos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Se confiaron pensando que Cristo retardaba su regreso. Las vírgenes, sin ninguna duda, representan a la iglesia, y el Señor que viene de lejos representa a nuestro Señor Jesús, el cual vendrá lejos del cielo para casarse o unirse con su iglesia, representada por las 5 vírgenes prudentes. Que las 10 vírgenes representan a todos los que decimos ser cristianos, lo vemos en este pasaje del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En este pasaje Pablo dijo a los cristianos de Corintio que ellos estaban desposados o casados con Cristo como una virgen pura. Por lo tanto, sin duda, esas 10 vírgenes de la parábola representan a todos los seres humanos que decimos creer en Jesucristo. Jesús asemejó el reino de los cielos a esas 10 vírgenes que toman sus lámparas para recibir al esposo que viene. Esto significa que el reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, está representado en la tierra por todos los que decimos ser cristianos. Los que enseñan que el reino de Dios no es la iglesia de Cristo están mintiendo descaradamente, pues Jesús dijo todo lo contrario. Identificó a esas 10 vírgenes con el reino de Dios en la tierra.
Jesús dijo que la mitad de esas 10 vírgenes eran prudentes y la otra mitad eran insensatas. ¿Por qué? Porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite que las ilumine. Sin embargo, las 5 vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué significa esto? El aceite en la Biblia significa la unción de Dios, es decir, tener el Espíritu de Dios. Los reyes y profetas de Israel eran ungidos en su cabeza con aceite de oliva puro, y ese aceite hace que los siervos de Dios iluminen de luz en medio de las tinieblas. Tener aceite en las lámparas significa que tenemos el Espíritu de Dios y damos luz de la verdad a otros que están en tinieblas espirituales. Pero el no tener aceite significa estar en tinieblas. Ellos no dan luz a otros. Ellos no conocen la verdadera doctrina ni la enseñan a otros. Todas las vírgenes se durmieron porque se dieron cuenta que el esposo tardaba en regresar. Esto es muy interesante porque se cumple perfectamente en todos aquellos que decimos ser seguidores de Jesucristo. Jesús, el esposo, se fue al cielo hace casi 2000 años. Él tarda en regresar, y por eso es que todos los que decimos ser cristianos nos hemos dormido en más o menos grado, hemos dejado de velar. A la medianoche regresa el esposo, es decir, en el momento más oscuro de la noche, cuando nadie se lo espera, regresa el esposo y se oye un gran clamor diciendo que el esposo regresa, y se les insta a las vírgenes a que salgan a recibirle. Las 10 vírgenes despiertan, se levantan y arreglan sus lámparas. Esto significa que antes del regreso de Cristo, todos los que decimos ser cristianos debemos prepararnos y arreglar todo lo que sea necesario, ponernos a cuentas con Dios para recibir a Cristo cuando Él venga. Note esto: las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite, llevaron solo el que las lámparas tenían. Esto significa sencillamente que se quedaron sin luz en medio de la oscuridad, lo cual es una gran insensatez por parte de ellas. Esas 5 vírgenes necias ya no daban luz, estaban en tinieblas espirituales. Con esta ilustración, Jesús estaba diciendo bien claro que la mitad de los cristianos no tienen luz y por tanto no se reunirán con Cristo cuando venga en gloria. Algo representativo es esto. Esas 5 vírgenes insensatas pidieron aceite a las vírgenes prudentes, es decir, piden luz a las vírgenes prudentes, pero siendo el aceite, siendo símbolo del Espíritu Santo, las 5 vírgenes prudentes nunca, aunque hubieran querido, no les pudieran haber dado, ya que el Espíritu Santo solo Dios lo puede dar. Tampoco lo pudieran comprar, porque el Espíritu Santo nunca se puede comprar. Es el regalo más preciado que Dios le da a los que creen en Él. Comprar el aceite de ninguna manera significa que el Espíritu Santo se pueda comprar con dinero. Esta expresión de Jesús
es la misma que aparece en Apocalipsis 3:18, donde Jesús dijo lo siguiente a la iglesia de Laodicea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Comprar oro refinado en fuego es una expresión metafórica que significa adquirir algo tremendamente valioso. De la misma manera, el comprar aceite para las lámparas significa que adquirimos o recibimos el Espíritu Santo, pero no que el Espíritu Santo se pueda comprar literalmente con dinero. Las 5 vírgenes insensatas se fueron porque querían ellas adquirir también el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite, pero ya era demasiado tarde para ellas, pues de repente el esposo regresó. Las 5 vírgenes prudentes salieron a recibir al esposo que venía y entraron con él a las bodas, y entonces se cerró la puerta. Esto es muy importante que lo entienda. Las 5 vírgenes prudentes se casaron con el esposo, se reunieron con él, y entonces entraron en casa del esposo y la puerta fue cerrada. Es decir, esas 5 vírgenes prudentes entraron en la mansión del esposo para vivir con él. La enseñanza en realidad es tremenda. Cuando Cristo venga en gloria, entonces solamente los cristianos que tengan el Espíritu de Dios serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Se unirán o casarán con Él, entrando con Él a su mansión celestial para vivir con Él para siempre y celebrar las bodas. Apocalipsis 19:7, versos 7 al 8. Las 5 vírgenes imprudentes regresan entonces a casa del esposo y llaman a la puerta para que el esposo las deje pasar al hogar, pero el esposo le dice que no las conoce. Esta frase que Jesús dirá a esas 5 vírgenes insensatas es la misma que dirá Jesús a los malvados e hipócritas que se hicieron pasar por cristianos. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con esta parábola, Jesús nos enseña a estar despiertos, velando en todo momento, esperando su regreso glorioso para entrar en su mansión y con las lámparas encendidas, es decir, dando la luz de la verdadera doctrina a otros que están en tinieblas espirituales. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual.